Buenos días, estudiantes. Bueno, nos vamos a vincular desde este nuevo espacio. Les voy a pedir que siempre que ingresen a Zoom lo hagan con los micrófonos muteados para una mayor prolijidad. No, chicos, esperen, no estén muteados todo el tiempo porque me siento que estoy hablando solo. Desmutense, necesito un poco de ruido ambiente, si no me vuelvo loco. Desmutense. Bien, vamos a organizarnos. Cuando alguien quiera hablar, levanta la mano y yo enseguida lo habilito. ¿De acuerdo? Gutiérrez, si me estás levantando la mano no te veo porque estoy desde el celular. Se me rompió la computadora, te veo de A4. No te veo. A ver, ¿qué? Por favor, mientras yo estoy hablando, si alguien quiere acotar algo, me habla por el chat. Yo enseguida lo detecto y lo habilito para que participe. No, chicos, ¿qué chat? Chicos, no. A ver, estoy haciendo cuatro cosas a la vez. Me falta ponerme a hacer malabares, chicos. Lo que pasa es que estoy tratando de hilar lo que estoy diciendo, admitiendo a los que están entrando. No vi. ¿Quién me escribió? No, que me escriban por el chat, chicos. Las clases las vamos a grabar, ¿saben? Así si alguien no tiene acceso a internet o por tal o cual motivo no pudo participar de la clase, la vamos a subir a Classroom y ahí la va a tener para poder estar siempre al día. Sí, chicos, a ver, la clase la grabamos. Lo que pasa es que el dispositivo me... No sé dónde la guardé, chicos, no la encuentro, se perdió. Si tienen alguna duda, vuelvo a dar la clase, chicos. Tenemos que estar agradecidos a la tecnología. Realmente Zoom nos permite estar interactuando permanentemente. Zoom es una plataforma extraordinaria. Yo estoy aprendiendo muchísimo y sinceramente yo pienso que después de esto vamos a salir fortalecidos. Hola. ¿Se escucha? Los tengo todos congelados, chicos. Hola. Ay, estuve hablando 20 minutos, nadie me podía avisar. No, por favor, no. Hoy la idea es trabajar sobre la unidad relativa a constructivismo, que básicamente, como para darlo como título de un pantallazo, se podría resumir en un refrán que dice: nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Habrán escuchado seguramente esto y de alguna manera los contenidos vinculados a esta corriente de pensamiento, el constructivismo, tienen que ver con esta aseveración. Dice Paul Václavic, que es uno de los cultores de esta corriente, uno de los pensadores de la escuela de Palo Alto, en un libro que se titula, en forma de pregunta, este título, ¿es real la realidad? En el prólogo de ese libro, Paul Václavic dice que usualmente nosotros que nos dedicamos a la comunicación, y en general todas las personas, tienen como la idea de que la comunicación sirve para compartirnos contenidos que tienen que ver con la realidad. Y que en realidad esto no es así, que en realidad la comunicación crea realidades, inventa realidades. Claro, por supuesto, esta aseveración siempre presenta naturalmente algunas resistencias que nacen del sentido común, que nacen de la intuición, resistencias que se traducen como, bueno, la realidad existe, más allá de que yo quiera o no quiera que la realidad esté ahí, la realidad está. Y por supuesto que sí. Nuestra intención no es caer en el relativismo en ese sentido, sino marcar una distinción fundamental que establece Gregory Bateson, otro de los autores que vamos a trabajar hoy, también él integrante de la escuela de Palo Alto,
En el texto que ustedes seguramente van a trabajar en los prácticos, forma, sustancia y diferencia, cuando Bateson discierne entre dos dimensiones distintas de la realidad, por un lado el mundo de las realidades físicas y por otro lado el mundo de las ideas. Por supuesto que hay una realidad física que es absolutamente independiente de lo que cada uno de nosotros perciba. No tiene ninguna incidencia la perspectiva que uno tenga en relación al mundo sobre esa realidad física que está ahí, independientemente de nosotros. Pero nosotros somos seres sociales que nos manejamos en el terreno de las ideas, de las discursividades, de las concepciones, y entonces ahí, que es el terreno donde se juega la dinámica de la comunicación, es donde esta aseveración en relación a la construcción, a la realidad construida, es donde realmente cobra todo su peso. Cuando hablamos, como lo estamos haciendo en este momento, cuando imaginamos, cuando pensamos, lo que estamos poniendo en juego no es una dimensión que tenga que ver con el mundo físico, sino con el mundo ideal. Una pared, un árbol, un lago, una montaña, están ahí al margen del espectador. Pero cuando aparece el espectador en ese contexto y se enfrenta a esa pared, a esa montaña, a ese lago, a ese árbol, en ese momento se produce una escisión, algo parecido a lo que después Lacan va a proponer en su teoría cuando hable de la forclusión del sujeto en su lenguaje. Hay una decisión. Lo mismo cuando Jean-Paul Sartre hable de lo que nos sucede cuando nos enfrentamos a la mirada del otro. Está lo que existe y está la percepción que alguien tiene respecto de eso que existe. Hay un mundo de las cosas concretas y reales y en sí, y hay un mundo de las ideas, de las interpretaciones, de las lecturas que volcamos sobre esa realidad física, y ya es otra cosa. Ya la idea pertenece a una dimensión diferente de la cosa a la cual la idea remite. Si lo quieren ver de esta manera, también estamos hablando de semiótica, de la diferencia que hay entre un significante y el significado. Entonces, que quede claro para abordar convenientemente este nuevo capítulo de contenido, que cuando hablamos de una realidad construida, estamos hablando de una realidad discursiva, que en definitiva, insisto, es la realidad que se pone en juego cuando nos comunicamos, cuando intercambiamos ideas. Nunca intercambiamos contenidos pertenecientes al mundo físico, sino siempre contenidos que pertenecen al mundo de las ideas. Bien. Me pongo los lentes para ver si hay comentarios en el chat. Voy a estar todo el tiempo poniéndome y sacándome los lentes. En fin, gente que de repente tiene mi edad entenderá de qué se trata. El texto de Gregory Bateson trabaja con una metáfora en este sentido que es muy interesante, que relaciona el mapa con el territorio, y esta frase que como metáfora es tan útil, que sintetiza también la cuestión del constructivismo, que es: el mapa no es el territorio. Para entender la cuestión uno puede remitirse a un mapa cartográfico propiamente, pero es importante que tengamos en cuenta que cuando utilicemos la palabra mapa, en realidad lo estamos haciendo
de una manera mucho más genérica, un mapa entendido como representación, como cualquier clase de representación. Una palabra es un mapa, una fotografía es un mapa, un dibujo es un mapa. Siempre es algo que de alguna manera remite a un objeto a través de una representación. Y por supuesto, a ver, pensemos en mapas cartográficos. Cuando uno tiene un mapa delante de los ojos, es evidente que eso es una representación de un territorio que no está ahí, que es un territorio que está en un otro lado. Todo mapa requiere, también exige un cuadro de referencias. Cuando yo tengo un color en el mapa, cuando tengo una línea, necesito saber, y a través de un cuadro de referencias que suele venir impreso al pie del mapa, tengo esa información, a qué remite ese color, esa línea, en qué escala está ese mapa, si está en escala 1 en 10.000, 1 en 100.000. Ahora bien, algunas consideraciones básicas respecto de los mapas. Por empezar, todo mapa es arbitrario. Yo podría preguntar, ¿qué es más real? Si un mapa en escala 1 en 100.000 o un mapa en escala 1 en 10.000. Y en realidad ambos mapas son idénticamente irreales en relación a su correspondencia con el territorio. Hay una abstracción. Inclusive un mapa en escala 1 en 1 también sería irreal, en tanto es mapa y no territorio. Esto en primer lugar. Por eso habrán visto en alguna oportunidad, y si no está disponible todo este material en Google, hay diferentes formas de hacer mapas y todo mapa es político, en el sentido de, a ver, según cómo yo convierta ese objeto tridimensional que es el planeta en el objeto bidimensional que es el mapa, voy a tener diferentes correspondencias de escalas donde, por ejemplo, los países de un hemisferio, por lo general el hemisferio norte, aparecen como de mayor dimensión en relación a los territorios del hemisferio sur. Es más, la misma correspondencia entre sur y norte, este hecho de que el sur suele estar dispuesto abajo y el norte arriba, también es una arbitrariedad. En el espacio no hay arriba y abajo. Volviendo al tema de los colores y las líneas, hay otro elemento que es muy importante en el texto de Bateson, que es el concepto de diferencia. Si yo tengo en un mapa una línea punteada, por ejemplo, o tengo una zona que está pintada de color verde y adyacente a esa zona tengo otra región que está pintada de color celeste, en realidad esa diferencia puede implicar muchas cosas, según si lo que yo estoy viendo es un mapa físico, un mapa demográfico, un mapa termográfico, un mapa político, etcétera, etcétera. Lo que yo puedo tener, sí, la completa seguridad es que ahí donde en el mapa yo tenga una diferencia en el territorio al cual ese mapa remite, también voy a tener algún tipo de diferencia. Si paso de un color a otro en el mapa, quiere decir que en el territorio, ahí al lugar en el cual esa frontera está representada del territorio real, también voy a tener algún tipo de diferencia. Después veremos si esa línea punteada es una frontera, una ruta, una vía férrea o qué. Pero algún tipo de diferencia voy a tener. Y ahí es donde Bateson dice que todo lo que se traslada al mapa es una diferencia. Para que haya una diferencia, lo primero que tiene que haber es una percepción. La diferencia primero la tengo que percibir en el terreno
para después poderla trasladar al mapa. Pero aparte tiene que haber un criterio de recorte, porque la percepción a mí me puede indicar muchísimas diferencias. Ahora bien, hay diferencias que van a ser más diferentes que otras. Es como señalaba George Orwell en uno de sus libros, cuando escribía en una pared: todos somos iguales, todos somos diferentes, pero algunos somos más iguales que otros, algunos somos más diferentes que otros. Bueno, esto mismo pasa en relación a la diferencia. En inglés existe el verbo to map, que en castellano vendría a ser mapear, hacer un mapping, pero la palabra mapping pertenece a- al léxico anglosajón. ¿Qué es mapear? ¿Qué es hacer un mapping? Cuando uno se encuentra ante un contexto, entra a un lugar determinado, conoce a una persona a quien antes no conocía, automáticamente la mente hace un reconocimiento de diferencias, de distinciones. Uno entra a una sala, por ejemplo, y de acuerdo a cuál sea la competencia que tiene, la competencia profesional o la competencia perceptiva, va a reconocer algunos elementos de manera prevaleciente por encima de otros. Quiero decir, si un especialista en seguridad entra a un edificio, lo primero que va a reconocer es, por ejemplo, si hay o no hay matafuegos, si hay o no hay vías de escape, si las ventanas tienen o no tienen rejas. Va a ser muy diferente el mapeo que haga una persona que profesionalmente trabaja en decoración sobre ese mismo lugar. Y entonces esa persona verá los colores de las paredes, si son colores amigables, si son colores agresivos. Y un especialista en acústica seguramente lo primero que va a percibir es si hay rebote de sonido o si hay mejor absorción de sonido, etcétera, etcétera. Todas estas personas lo que hacen es un mapeo diferente de un mismo lugar. Vale decir, hacen un reconocimiento disímil de las diferencias que hacen a ese lugar. Lo mismo cuando conocemos a una persona. Habrá gente que lo primero que se fija en una persona es cómo está vestida. Otra gente verá el peinado, o se fijará en la estatura, o se fijará en otras variables posibles. A través de estos reconocimientos, nosotros comprendemos y aprendemos el mundo y nos relacionamos con el mundo. Lo que hacemos en definitiva son mapeos. Lo que realizamos en definitiva son mapas que nos sirven en el terreno de las ideas para comprender, para conectarnos con ese mundo de las realidades físicas. Pero con el mundo físico, en definitiva, nunca llegamos a tomar pleno contacto. Si lo pensamos un poco, todos los sentidos, toda la sensorialidad que nos conecta con el mundo, en definitiva puede ser reducido cualquiera de esos sentidos a una serie de sinapsis neuronales que tienen lugar en nuestra corteza cerebral. Lenguaje binario, la sinapsis que se traduce como un 0 o como un 1 según la dendrita correspondiente emita o no un impulso eléctrico. Esa es la naturaleza de nuestro reconocimiento del mundo, a través de nuestra mirada, de nuestros oídos, de nuestro tacto, etc. Y estas impresiones que nosotros tenemos pueden ser falaces, pueden ser falseadas inclusive, pero en definitiva pueden ser condicionadas también. Nosotros podemos ser entrenados para capturar determinadas diferencias con mayor facilidad que otras. Cada uno de nosotros puede tener a su vez un registro más efectivo
en un área de la percepción que en otra. Hay personas que tienen un registro marcadamente visual por encima de un registro auditivo. Esa gente que ve las cosas y ya las memorizan por haberlas visto. Hay otra gente que para memorizar o para comprender tienen, por ejemplo, que leer en voz alta, porque cuando escuchan, retienen mejor, comprenden mejor. Bueno, son maneras diferentes de marcar diferencias en el reconocimiento de ese mundo físico. Y todo esto va constituyendo un mundo perceptivo que después va a derivar en un mundo interpretativo que nos pone en contacto con el mundo. De esto se trata la metáfora de los mapas en Gregory Bateson y de esto se trata cuando uno dice que la realidad es en realidad una construcción. Una construcción que, por otro lado, hablábamos recién de percepciones, las percepciones en principio son del orden de lo individual, yo percibo con mis sentidos. Si bien, como mencioné hace un rato, las percepciones pueden ser entrenadas, pueden ser condicionadas, y entonces ya ahí estamos hablando de otra dimensión que tiene que ver ya con lo social o con lo cultural. Entonces, la interpretación de los mapas, en principio, es individual, pero en una segunda instancia siempre va a estar atravesada por la cultura, vale decir, por la sociedad. Ahí es donde se pone en juego también una de las ideas que manejamos desde esta cátedra, un concepto que nosotros describimos como culturas afectivas. La idea, básicamente, no lo vamos a desarrollar en el teórico hoy, pero me parece que es útil traerlo a colación, es que la mera pertenencia a una determinada cultura modifica el modo en que el individuo que pertenece a esa cultura siente. Que nuestros afectos, nuestras sensibilidades están supeditadas a ese sustrato social, a ese sustrato cultural al cual pertenecemos y por eso no siente lo mismo el individuo que pertenece a una geografía o a un momento histórico que el individuo que pertenece a, otro, a otra realidad histórica o a otra realidad geográfica. Lo mismo sucedería con el tema de las percepciones. No todos estamos diseñados o programados para ver las mismas cosas. Hay un ejemplo bastante popular que seguramente más de ustedes conoce, que entre ustedes seguramente más de uno conoce, que tiene que ver con los esquimales y las distintas palabras que tienen los esquimales para designar el color blanco. Claro, imagínense, en un contexto gélido, donde prácticamente todo es blanco, el esquimal es capaz de discernir entre el color blanco de la nieve cuando todavía está flotando en el aire, del color blanco de la nieve que ya se ha posado en el suelo, del color blanco de, bueno, del hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros existe el blanco tiza, el blanco ala, el blanco teta y para de contar. Pero hay otras culturas donde pueden hacerse distinciones mucho más sutiles entre 30 o 40 clases diferentes de blanco. Bueno, ese es un ejemplo posible en relación a esto que estamos hablando de las percepciones. Entonces, ¿cuál de estas dos percepciones es más real? ¿O es más real nuestra forma de ver el mundo o la forma de ver el mundo, de percibir el mundo de una persona que confunde los colores, o nuestra forma de ver a la forma de ver de un ciego, o a la forma de ver de una abeja que es capaz de ver
lo que para nosotros es una información de carácter térmico, la luz infrarroja. Y la realidad es que ninguna de estas percepciones, lo mismo que sucedía con los mapas, es propiamente más verdadera que otra, simplemente son distintas. Distintas percepciones van a dar como resultado distintas construcciones de lo real. Pero claro, estamos hablando de percepción, pero nuestra interpretación del mundo, sobre todo si lo pensamos en términos de comunicación, es bastante más complejo que esto. Primero percibimos, y ahí estamos limitados, por un lado, por la biología, y por otro lado, por estos condicionantes de los cuales estuvimos hablando hasta ahora. Y después, con esa percepción, hacemos una interpretación del mundo. Y después, esta interpretación del mundo que hacemos, la vamos a codificar para poder transmitírsela a otro. Y esa codificación que hacemos va a tener que ser decodificada por el otro para poder luego ser interpretada, en realidad reinterpretada. Entonces hay muchos pasos de distancia que nos separan de ese mundo real que primero percibimos, luego interpretamos, luego codificamos, luego alguien más, después de una mediatización de ese mensaje, decodifica y a su vez interpreta y finalmente llega el mensaje. Y en cada uno de estos pasos hay información que se pierde, hay información que se transforma, como si fuese la lógica de un teléfono descompuesto, ¿no? Ustedes pueden imaginar ese juego del cual todos participamos alguna vez, donde un grupo de gente se pone en ronda y cada uno le va diciendo al oído de su compañero algo, un mensaje, y la broma o el chiste del juego es ver en qué medida ese mensaje se degrada desde el primer eslabón de la cadena hasta el último. Bueno, eso mismo sucede con nuestra trama comunicacional, básicamente. Esto no quiere decir que la comunicación no exista o que sea absolutamente ineficaz. La comunicación, por supuesto, existe. La comunicación, por supuesto, tiene un grado de eficacia, pero resulta fundamental comprender que en toda representación y en toda comunicación de estas representaciones con las cuales nosotros nos manejamos, hay una pérdida de información que sería asimilable a un concepto que me parece que es fundamental tener siempre presente, que es el concepto de ruido. Cuando nosotros veíamos el esquema básico de la comunicación en el esquema lineal de Saussure, de los primeros investigadores de la comunicación, veíamos un esquema tan simple, tan sintético, tan eficaz, pero al mismo tiempo tan falso, como un emisor, una flechita que salía del emisor rumbo al receptor, y decíamos, ese es el esquema que diagrama, que muestra, que sintetiza la comunicación. Bueno, y a veces, para complejizar este esquema, se escribía una R minúscula arriba de esa flecha que representaba el ruido. Y una la idea que tenía en relación a este ruido era que era un ruido que interfería sobre el canal a través del cual se transmitía el mensaje. Supongamos, en una transmisión de radio, el ruido es una posible interferencia. Si ahora hubiese un perro ladrando, acá donde yo estoy hablando y hablándoles a ustedes, ese sería un ruido. Pero en realidad, ruido es cualquier elemento que de un modo u otro altere la buena recepción de un mensaje. Entonces, hay un ruido contextual también. Hay un ruido que tiene que ver con competencias, hay un ruido que tiene que ver con la diferencia que hay entre el modo de hacer o marcar diferencias por parte del emisor
y el modo de hacer o marcar diferencias por parte del receptor. La famosa grieta. La grieta o las grietas están presentes siempre. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene distintos criterios de demarcación de una grieta. Vamos a hablar muy brevemente, pero para que esto se entienda mejor, de lo que son las categorías de clasificación. Esto seguramente lo han visto con sus docentes de práctico cuando han leído o han analizado el texto de Lacan, o si no, si lo van a hacer. Cuando nosotros venimos como sujetos al mundo, advenimos al mundo, no hay categorización. El recién nacido humano, de alguna manera, es incapaz de distinguir incluso la diferencia que lo separa de los demás, de su madre. En este sentido es que se dice que el recién nacido es pura pulsión. La primera categorización que hace el sujeto, con la cual se va a fundar en definitiva su identidad, es la categorización que de alguna manera separa la idea de yo de todo lo demás que sería un no yo. Una categoría, por supuesto, amplísima. Después, dentro de esa gran categoría de no yo, van a ir surgiendo otras categorizaciones. Pero en principio la primera es yo, a diferencia de un no yo. ¿Y cómo se determina una categorización identitaria? Es decir, bueno, esto que soy yo, ¿cómo lo voy perfilando? Y lo voy a ir perfilando en función a determinadas diferencias, a determinadas similitudes también que me van a involucrar por empatía o no con los demás. Voy a sentirme involucrado a ciertos grupos y no a otros grupos. En algunos casos, cuando hacíamos la cursada presencial, obviamente tener la cursada por vía virtual tiene sus limitaciones, pero hacíamos un ejercicio con algunos docentes. Es un ejercicio que tal vez incluso lo hayan visto en algún video en las redes sociales. Podemos dividir un grupo, por ejemplo, entre hombres y mujeres, una división básica. Entonces, los hombres a un lado, las mujeres a otro. Pero después se le pide a los participantes de este ejercicio que cambien de posición según otros parámetros. Por ejemplo, los que tengan más de 27 años de un lado, los que tengan menos del otro. Los que sean de derecha, los que sean de izquierda. Los que pertenezcan a servicios de trabajo esencial y los que no pueden salir de su casa porque no pertenecen. Los que hayan sufrido por amor y los que no, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las diferencias que se pueden plantear entre dos grupos de personas son en realidad innumerables. Según donde yo ponga el criterio de diferencia, voy a generar distintos agrupamientos, voy a pertenecer a algunos grupos, voy a quedar excluido de otros. Esto que se puede hacer en el marco de un ejercicio es lo que hacemos permanentemente en nuestra vida cotidiana para saber dónde estamos parados, para tener una definición, de vuelta a mapa, respecto de quiénes somos y quiénes no somos. Entonces, esto también es construcción de sentido, esto también es construcción de realidad, ya no solamente relacionado al mundo, he ahí una montaña, he ahí un lago, he ahí una pared, sino en relación a lo social. He ahí un otro. Pero ¿quién es el otro? ¿Cómo le doy al otro el carácter moral propiamente de un otro? Porque
hay otros que son diferentes de otros que son diferentes. Hay otros a los que les doy un mayor grado de valor que a otros. Quiero decir, nadie duda, por ejemplo, que un niño de 7 años es un otro. Pero este niño de 7 años no tiene ciertos derechos civiles que tiene una persona mayor de 18 años. También está exento de ciertas obligaciones a las cuales está atada una persona mayor de edad. Entonces es como un otro un poquito devaluado. Pero a principios del siglo XX, una mujer adulta en la Argentina no tenía los mismos derechos civiles que tenía un hombre adulto, no podía votar. Entonces, ahí había una diferencia, no solamente en cuanto a género, sino en cuanto a la categorización que involucra esa diferencia. Voy un momento al chat y Lautaro pregunta, ¿es ruido también si el emisor no sabe cómo expresarse y comunica su idea de una forma no propia a lo que quería decir? Sin duda sí, sin duda sí. De hecho, si este docente que ahora está hablando y que tiene unas ciertas ideas en su cabeza, no es capaz o no fuese capaz de explicarlas con claridad, sin duda ahí habría presencia de un ruido. Yo sé lo que quiero decir, pero no sé cómo lo que yo quiero decir e intento decir y creo estar diciendo es asimilado del otro lado de esta pantalla, a la cual yo en este momento me estoy dirigiendo. Fíjense que hablábamos recién de dar clases en cuarentena, con distanciamiento social a través de estos medios. El ruido es tan grande que yo de hecho le estoy hablando a mi propia imagen en una pantalla. Una imagen absolutamente especular. Yo no te estoy viendo a vos que estás escuchando estas palabras, ya sea que las estés escuchando en directo o en diferido. Y entonces, no estoy seguro, me cuesta mucho imaginar cómo estas palabras están siendo recibidas del otro lado. Por eso entonces cada tanto me fijo en el chat, a ver si hay alguna pregunta que me guíe, que me dé alguna idea. Me fijo si el contador de visitas baja o se mantiene. Entonces digo, bueno, si todavía sigue habiendo ahí una buena cantidad de oyentes, más o menos es una pauta que me permite imaginar o suponer que no estoy siendo tan delirante o que estoy siendo comprendido. De ahí también que una vez una persona que sabía mucho de medios de comunicación me dijo, un buen docente, y yo esto digo, vale para un buen comunicador en general, es aquel que sabe decirlo lo mismo de muchas maneras diferentes. Entonces, si alguien no te entendió de una manera y por ahí te entiende de la otra o por ahí te entiende de la otra, siempre es más fácil que si lo decís de 10 modos diferentes, alguien en alguno de esos 10 modos se enganche y comprenda que si lo decís de un solo modo. Eh, gracias, Vicky, por tu comentario. Gracias. El tema de los mapas nos lleva a profundizar en otras cuestiones que también son analizadas por la escuela constructivista, porque claro, el concepto de forclusión en Lacan creo que es muy importante tenerlo presente para traspolarlo a lo que son las escuelas constructivistas en general. Lacan dice, cuando una persona habla en primera persona y dice yo, y habla de sí, y se coloca en el discurso, de algún modo se termina alienando en el discurso.
Está la profesora María Marta Villalba en línea. Si llego a decir algo incorrecto, profesora, por favor, corríjame, que usted es la especialista en Lacan. La alienación en el lenguaje es o se da cuando yo le termino dando a mi construcción discursiva el valor que tendría mi verdadero yo, y lo coloco ahí afuera, en el discurso. En el discurso que no soy yo, porque es un mapa, es una representación de lo que soy. Pero estoy tan convencido de la valía o de la validez de esa representación que pongo la palabra yo en discurso fuera de mí y la hago valer como si realmente se tratara de una auténtica representación de mí, pero donde el concepto de representación queda diluido prácticamente. Y yo me convenzo de que representación y sujeto terminan siendo la misma cosa. O la representación del otro en relación al otro. Esto que decíamos antes de los derechos civiles de la mujer, hoy mismo es una situación compleja. En los Estados Unidos, por ejemplo, si un ciudadano afroamericano es un otro en el mismo sentido en que lo es una persona blanca, o en la Alemania de la época nazi, el judío que no era un otro en la misma medida en que lo era alguien que no era un judío. Entonces, atención, porque todo esto que nosotros estamos vertiendo a nivel de la teoría, en realidad, tiene anclajes muy serios, fundamentalmente serios, en lo que es nuestra realidad cotidiana. Y como suelo decir, tal vez en 20 años alguien diga, che, en el año 2020 la cultura argentina era incapaz de determinar esta otredad que hoy a nosotros nos parece básica y elemental, y ellos eran incapaces de verla. A pedido de Ruth, retomo muy brevemente esto de la forclusión. A ver, Ruth, te lo diría de esta manera, lo pongo como en términos muy básicos, pero para que se entienda. Vos podés tenerle miedo a los perros, porque sabés que un perro te puede morder y eso te da fobia. Pero la palabra perro no te puede morder, la palabra, o una fotografía de un perro. Si vos frente a la fotografía de un perro sintieras el mismo miedo que tenés ante un perro real, ahí estarías generando lo mismo que sucede en el caso de la forclusión o de la alienación, cuando uno dice yo y lo pone en discurso, hablas de vos misma, vos decís, bueno, yo, Ruth, tal cosa, tal cosa, tal cosa, te describís. Y te convences a vos misma de que esa descripción es absolutamente auténtica, que esa descripción refleja fielmente el referente original de lo que es Ruth al margen de las discursividades. Más o menos así vendría a ser. Lo mismo que si alguien frente a una fotografía de una milanesa con papas fritas se la comiera la fotografía porque tiene hambre. Claro, uno podría decir, estás diciendo barbaridades. ¿Qué sé yo? Si uno piensa en la pornografía, uno piensa en una película pornográfica que ve en la computadora y uno se está excitando por una conjunción de píxeles en pantalla que se encienden y se apagan. Es medio raro plantearlo así. Y sin embargo es lo mismo. Uno no está en presencia de un cuerpo ajeno
sensual. No, es una pura representación, es una imagen. ¿Se entiende más o menos? Bueno, después Ruth, si me comentás en el chat si queda más o menos claro. Federico dice, pero si Lacan recoge estas nociones del constructivismo, ¿cómo puede creer que se puede desvelar el inconsciente de alguien? En realidad, no digo que Lacan recoja estas nociones del constructivismo, digo que son perfectamente asimilables. Y en todo caso, en lo que es la teoría psicoanalítica, ya sea que hablemos de Freud, de Lacan o de cualquier otra escuela, el análisis de la psiquis está atravesada por un concepto que es el concepto de inconsciente. El concepto de inconsciente es siempre inaprensible. En todo caso, el analista tiene contacto con manifestaciones, con síntomas, con expresiones que de alguna manera, por no estar reguladas por el sujeto, porque pertenecen a la dimensión de lo inconsciente, de alguna manera afloran y expresan ese verdadero sujeto que en otras circunstancias estaría silenciado. No es que el analista llegue a conocer plenamente. Son, insisto, meras manifestaciones. No dejan de ser representaciones. Lo que pasa es que como estas representaciones no están mediadas por la conciencia, por el hecho de ser más espontáneas, el analista puede tomar esas manifestaciones como diferencias, insisto con la palabra, más auténticas que aquellas diferencias que son construidas desde la voluntad y la conciencia del sujeto. Entonces, ahí es donde el analista puede decir, bueno, esta diferencia auténticamente me está señalando que ahí sucede algo y voy a indagar en qué es ese algo que sucede ahí. Pero ojo que ningún analista puede conocer el inconsciente del sujeto, no lo piensen de esa manera porque sería una apreciación falsa. ¿Mm? Bien, sigo. Me quedé pensando en esto de las diferencias y voy a tirar una proposición que adrede es políticamente incorrecta, pero creo que puede explicar algunas cosas. En materia del debate que se lleva adelante en la sociedad argentina desde hace varios años respecto del aborto. Hay una cuestión que tiene que ver con la otredad, que de alguna manera hace que este tema sea difícil de resolver. Eso que aún no ha nacido, ¿constituye o no constituye un otro? Ese es el problema de base. Entonces, quien está de acuerdo con la defensa del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, dice, la mujer tiene derecho porque el no nacido no es plenamente un otro de derecho. Y está muy bien. Desde ese punto de vista es absolutamente razonable el argumento. Del otro lado, es importante analizar estas cuestiones objetivamente. Quien defiende el derecho del no nacido, lo que está diciendo en definitiva es eso que algunos no consideran un otro, yo lo estoy considerando un otro. Y por considerarlo un otro, entra en colisión un derecho con otro derecho y ahí es donde surge el problema. Ahora, la cuestión es, ¿a partir de qué momento puedo determinar el surgimiento de la otredad? ¿En qué momento puedo realmente marcar la diferencia clara y definitiva que me permite establecer la pauta de el otro empieza a ser otro a partir de este criterio? Alguien me dirá, bueno, puedo decir a partir de tal semana de vida, eso es un otro o no es un otro.
En algunas legislaciones de algunos estados de Norteamérica, el nonato pasa a ser un otro recién cuando sale del vientre de la madre. Por ende, un aborto es legal, incluso tratándose de un feto de término. En otros estados no sucede así. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué la semana, no sé, tiro un número al azar, por qué la semana 17 y no la 15, no la 16, no la 18? Porque el corazón del feto empieza a latir, pero entonces lo que nos determina como un otro es el hecho de que nuestra víscera cardíaca funcione como tal. ¿Qué es lo que nos define como sujetos? ¿Qué es lo que nos define como personas? ¿Qué es lo que define el surgimiento de esa condición ética que distingue lo humano de lo no humano? Y por supuesto que el gran problema de esto es que es una discusión interminable. Y es una discusión que va evolucionando conforme migramos de una cultura a otra, de una sociedad a otra, de una geografía o de un momento histórico a otra geografía o a otro momento histórico. Insisto en esto. En la primera mitad del siglo XX, en Argentina, la mujer no era considerada un otro al mismo nivel que el hombre. En los Estados Unidos, un individuo de raza negra no era considerado un otro al mismo nivel que un individuo de raza blanca, también, hasta la primera mitad del siglo XX. Vos no podías viajar en un ómnibus en el mismo lugar si eras blanco o si eras negro. En Inglaterra, hasta hace algunas décadas atrás, era ilegal ser homosexual, ilegal. Podían encarcelarte por tus preferencias sexuales. De manera que la cuestión de la diferencia aplicada a lo social tiene correlaciones bastante interesantes y bastante complejas. Pero quiero profundizar un poco más sobre algunos lineamientos que tienen que ver ya no con el texto de Gregory Bateson, sino con el texto de Paul Watzlawick, Es real la realidad, que podríamos traducir también como qué tan reales son las diferencias que establecemos en nuestros mapeos de la realidad y aplicamos al mundo como si efectivamente fuesen diferencias reales. Hay un concepto que en realidad no es de Watzlawick, es de von Glasenfeld, otro autor también constructivista de la bibliografía obligatoria, que es el concepto de encaje. Y el concepto de encaje está vinculado a un concepto de Watzlawick, que es el concepto de confusión. Primero, la palabra confusión nos resulta bastante conocida, bastante habitual, pero es importante entender que no es lo mismo la palabra confusión si yo digo que estoy confundido frente a una determinada situación, a que si le digo a alguien, no, vos estás viendo las cosas de determinada forma, de determinada manera, pero estás confundido. Si yo digo que estoy confundido, estoy reconociendo que hay algo en mi marco perceptual, en mi marco lógico, en mi marco cognitivo, que no termina de cerrar del todo. Por eso estoy confundido. Y atención a esto, la certidumbre en el aparato psíquico de cualquier persona es algo fundamental. Nos llevamos muy mal con la incertidumbre. No nos sentimos para nada cómodos a nivel psíquico cuando algo no resulta claro, no logramos entenderlo, no logramos aprenderlo. Esto es tan así que somos capaces de forzar la realidad para que la realidad se adecúe a nuestros parámetros
perceptivos o racionales. Parte de esto tiene que ver con la famosa zona de confort. Y yo siempre, la broma que hago es, si en la zona de confort yo estoy tan cómodo, ¿por qué se empecinan a querer sacarme de ahí? Déjenme de joder, déjenme en mi zona de confort, que estoy muy cómodo. El problema que tiene la zona de confort es que no me permite acceder a contenidos, a conocimientos, a perspectivas alternativas que de repente me permitirían evaluar la realidad del mundo con otras herramientas desde otros lugares y que me abrirían la cabeza. Ah, ahora entiendo, saliendo de mi marco referencial cotidiano, corriéndome un poquito, logro comprender cosas que desde el marco que tenía antes no entendía. Esa es la ventaja de salir de la zona de confort. Pero involucra un esfuerzo al cual muchas veces no estamos dispuestos, porque la zona de confort es muy confortable. Ahí es donde se genera el prejuicio, el preconcepto. Entonces, la incertidumbre se lleva mal con nuestro aparato psíquico. Pero claro, cuando estoy confundido, y yo sé que estoy confundido, de alguna manera necesito revisar qué es lo que está mal en mi lógica para salir de esa incertidumbre, de ese ruido, de esa confusión. Dice Václavic que frente a una situación de confusión, la mente humana tiende a agarrarse del primer argumento verosímil que encaje de alguna manera en la problemática que se ha planteado. Ahora voy a retomar esto, pero antes quería marcar la diferencia respecto de qué pasa cuando yo te digo a vos, estás confundido. Ahí es más complicado, porque cuando yo acuso a alguien de estar confundido, esa persona está en su zona de confort. Soy yo quien desde fuera de su lógica vengo a impugnar lo que para él, desde su lugar, ve como perfectamente bien armado. Por eso tantas resistencias respecto de Galileo Galilei en su época, respecto de la teoría evolucionista de Darwin en su momento, respecto de la teoría psicoanalítica de Freud. La gente estaba muy cómoda imaginando que el Sol giraba alrededor de la Tierra. La gente estaba muy cómoda imaginando que la Tierra era plana. La gente estaba muy cómoda sintiéndose como la criatura por excelencia de esa creación mística de los dioses y tener que salirse de esos lugares cómodos para decir, ah, pero entonces evolucionamos desde un mono, entonces es mentira toda la historia que nos habían contado y que ya nos habíamos creído y con la que nos sentíamos tan cómodos. ¿Es mentira lo que veo que el Sol se mueve alrededor de la Tierra? Si mi percepción me indica eso. Bueno, ahí está el problema de que alguien venga a impugnar tu tranquilidad. ¿Por qué es impugnación? Es la impugnación del quién sos. Sos una persona segura de qué lugar ocupás en el mundo. Y alguien viene a decirte, no, vos estás muy seguro, pero estás equivocado. Entonces hay que desaprender lo aprendido para aprender algo nuevo. La ventaja de saberse uno confundido es que sabés que tenés que aprender algo. La dificultad de que alguien te señale que estás confundido es primero evaluar si esa acusación es lícita o no. Porque esa persona que te dice estás confundido, tal vez esté confundida esa persona al pensar que el confundido soy yo. Y si el confundido soy yo, tengo primero que correrme de mi lugar de confort para recién después poder proceder a la búsqueda de una nueva base desde la cual decir quién soy, dónde estoy parado, cuál es la realidad del mundo. Cualquier duda, porque yo estoy dele que dele a hablar y me estoy preguntando en este momento, mi incertidumbre es, ¿estaré siendo lo suficientemente claro?
estaré siendo lo suficientemente convincente. Gracias, Pilar. Gracias, Tatiana. Los rebanco. Bien, y volvamos entonces al tema del encaje, que de alguna manera es lo mismo que separa, yo siempre digo, esto que a veces se plantea casi como una cuestión moral. ¿Qué es mejor, ser o parecer? Y en realidad lo que importa es el parecer, porque con el ser no tenemos un contacto demasiado estrecho, salvo en lo que se refiere a la cuestión propia de la ética individual. Pero por lo demás vivimos en un mundo de representaciones, vale decir de pareceres, vale decir de construcciones. Y muchas veces, entre lo que es verdad y lo que es verosímil, hay una frontera demasiado delgada, demasiado inasible. Las cosas que uno considera que son verdad, en verdad, son nada más cosas que nos resultan verosímiles hasta que el día de mañana tal vez pasen a ser inverosímiles. Esto es algo muy parecido a lo que sucede con el tema del paradigma científico. Los que leyeron Kuhn, bueno, la física de una época es válida hasta que hay un quiebre, hay un cisma que nos dice, bueno, toda la física newtoniana deja de ser válida porque vino Einstein y relativizó todo. Y la física de Einstein es válida hasta que venga alguien desde el mundo de la física cuántica y diga, bueno, a partir de ahora lo que era dado por válido ya no es más válido. Antes la gente sabía, ¿cuál es la diferencia entre saber y creer? Antes la gente sabía, entre comillas, que la Tierra era un punto fijo en el espacio y que el Sol giraba alrededor. En realidad era una creencia. Pero la gente en ese entonces no lo consideraba como una creencia, lo consideraba como una sapiencia. Tuvieron que pasaron cosas, para que la gente comprendiera que eso que creía saber, en realidad lo creía y no lo sabía. Pero tal vez ahora mismo suceda exactamente el mismo mecanismo para cuestiones que nosotros estamos convencidísimos de que sabemos y en realidad creemos saber. ¿Cómo saber si lo sabemos o si creemos saberlo simplemente? Bueno, el constructivismo de alguna manera viene a decirnos todo lo que pretendemos saber, en realidad creemos saberlo, porque toda nuestra sapiencia, entre comillas, está anclada a representaciones, a ideas, nunca a la realidad que esas ideas, que esas representaciones apuntan. De esta manera, por lo menos tenemos una respuesta clara. Perfecto. Sintámonos cómodos con esto que llamamos realidad, porque pragmáticamente es útil, pero sepamos que no es más que una construcción de la realidad. A esto apuntan los pensadores de Palo Alto, Václavic, Bateson, von Glasenfeld, Varela, etcétera, etcétera. Manejémonos con estos términos, sí, porque no hay otros, pero permitamos que estas ideas sigan evolucionando. Permitámonos que nuevos descubrimientos vengan a nutrir el marco referencial que manejamos y permitamos que ese marco referencial siga evolucionando para no quedar anclados a un prejuicio, a un preconcepto que nos inhiba de la posibilidad de crecer. Pero permítanme retomar un momento el concepto de encaje, que es un concepto que personalmente me parece muy valioso. El concepto de encaje es todo aquello que resulte verosímil frente a una determinada pregunta. Von Glasenfeld toma la metáfora de una llave y se pregunta, ¿qué es una llave? Una llave es un ingenio que permite accionar una cerradura.
¿Y cuántas llaves existen para una misma cerradura? Se pregunta. Bueno, en principio existe una llave, en el sentido de combinación me refiero. Obviamente que de una llave uno puede hacer múltiples copias, pero hay una combinación que a mí me permite accionar esa cerradura. Ahora bien, en ausencia, vamos a suponer que estamos todos en un aula, en vez de estar así en medios virtuales, estamos en un espacio áulico, la puerta está cerrada y de repente alguien pregunta, che, ¿alguien tiene la llave de la puerta del salón? Estamos encerrados, nadie tiene la llave. Por ahí alguien, con un clip o con dos clips, logra abrir esa cerradura, como si fuese una ganzúa. Entonces, la ganzúa no es una llave, pero funciona como llave. Y alguien por ahí dice, bueno, yo tengo una tarjeta de crédito. ¿Quién no intentó abrir alguna vez un pestillo con una tarjeta de crédito? O con un alambrecito. Y la satisfacción que uno siente cuando logra vencer esa cerradura es bárbara. Te sentís MacGyver. Referencia para quien haya visto alguna vez MacGyver. Pero por ahí nadie tiene esta habilidad. Y entonces alguien dice, bueno, agarremos un escritorio y lo utilizamos como ariete y empezamos a golpear la puerta hasta que la puerta se abra. Ok, eso también funciona como llave. Y por ahí algún extremista dice, ¿sabes qué? Mirá qué casualidad, yo en mi mochila tengo un explosivo, un C4, y qué divertido, hagamos volar la puerta. Ok, eso también sería una llave. Ahora, hay algo que se llama criterio de adecuación. Todas estas posibilidades cumplen con el objetivo primordial de abrir la puerta. En ese sentido, todas estas posibilidades son una especie de llave, pero no todas se adecúan de la misma manera al propósito de abrir la llave, de abrir la cerradura, perdón. Hay algunos que son más desmesurados. Hay otros que son directamente inviables. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, encaje es toda solución que encaje a la resolución de este problema. Por ahí alguien se acerca hasta la cerradura, gira el pomo y descubre que la puerta estaba cerrada pero no con llave. Alguien podría decir, ¿y si rezamos? Si rezamos para que el Dios de las santas llaves abra esta puerta. Les voy a contar una anécdota, esto es absolutamente personal, pero es algo que me pasó. En una clase áulica estaba explicando esto mismo y en un momento le digo a mis estudiantes, bueno, esto que les acabo de comentar. Y podríamos también intentar, bueno, tomémonos todos de las manos y recemos juntos, oh gran Señor de las llaves, por favor, haz que esta puerta se abra. Y por supuesto era una parodia. Esto era para decir, no toda solución verosímil es útil, porque por más que yo rece, la puerta no se va a abrir. Esto era lo que yo quería demostrar. Pero en ese momento alguien del centro de estudiantes o de una agrupación abrió la puerta para pedir permiso para no sé qué. No sé qué porque nos empezamos a matar todos de la risa. La persona que abrió la puerta no entendió la risa y cerró y se fue. Pero lo interesante de esto, lo que surgió en ese momento, es que alguien podría haber pensado, entonces esto de rezar funciona, buenísimo. Y tal vez eso era la génesis de una nueva religión. Pero juro que me pasó en serio, es hilarante. Y tal vez las religiones en algún momento de la historia de la humanidad aparecieron por una de estas casualidades.
Pero entonces lo inverosímil se convierte en verosímil y al convertirse en verosímil encaja y tal vez alguien lo hace pasar como verdad. No porque sea verdad, pero sí porque es verosímil. Y esto en las dinámicas sociales encaja perfectamente. Cuando alguien tiene una creencia, la creencia se termina imponiendo por este tipo de mecanismo. Y ojo que uno puede creer en el santo Dios de las llaves, como puede creer en la democracia, o como puede creer en el capitalismo, o como puede creer en el comunismo, o en el socialismo, o en la justicia, o en cualquier otra cosa. Después la dinámica social es la que le da a esa creencia la fuerza para que se sustente. Durante muchísimo tiempo, previo a Descartes, y por eso arrancamos la cruzada con Descartes, la realidad del mundo era una realidad dogmática. Pero pasamos del dogmatismo teológico al dogmatismo cientificista. Y por el dogmatismo cientificista, cosas como la teoría del inconsciente durante mucho tiempo fueron negadas del canon de lo verosímil, de lo serio, de lo que cabía considerar. Por eso mismo nosotros, en esta cátedra que elaboramos un pensamiento centrado en lo sensible, estamos un poco por fuera del canon de la cientificidad, por lo que tantas veces dijo Daniel Lutsky, lo sensible no es mesurable, y al no ser mensurable, no se ajusta a los patrones establecidos como serios. Fijación de la creencia en Peirce, preguntan Alía, y yo diría, sin duda, ¿no? Daría como para desarrollarlo el tema, pero en principio la respuesta es sí. Y respecto de esto del encaje, me permito todavía una metáfora más. ¿Se acuerdan cuando eran muy chiquitos, muy chiquitas, que seguramente, o si no se acuerdan ustedes, habrán tenido algún sobrino, hijo, ahijado, muy pequeño, que jugara con esas cajas, esas cajas caladas, con elementos adentro? Entonces tenés cubos, esferas, círculos, que al chico le dan todos esos objetos y tienen que meter esos objetos en la caja a través de los orificios que están en las caras de la caja. Bueno, vamos a suponer que este niño, o esta niña, o este niñe, tiene un cubo en sus manos y se empecina en querer hacer entrar ese cubo por el calado circular de la caja. Y se empecina, y no entra, obviamente, no entra. Lo primero que preguntaría es, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es del cubo que no se ajusta al calado o es del calado que no se ajusta a la forma de la pieza? Y alguien me dirá, qué pregunta absurda que está haciendo usted, señor docente. La culpa no es ni del cubo ni del calado. Hay un problema de inadecuación, en todo caso. La culpa es del niño que está empecinado en hacer que encajen dos cosas que no encajan. Y por ahí, si el chico insiste mucho, va a terminar rompiendo la tapa plástica de la caja y finalmente el cubo va a entrar. Con lo cual, el empecinamiento habrá sido una llave, pero a costa de romper el juguete. Bueno, muchas veces nosotros hacemos eso. Nos empecinamos y terminamos haciendo que la cosa encaje, aunque sea al costo de romper aquello que tal vez no debió ser roto y hubiese alcanzado con buscar un mejor encaje, una mejor adecuación. Cuando las cosas no encajan, es probable que el problema esté en el marco referencial, que el problema, vale decir, esté en nuestro marco referencial, vale decir, que el problema seamos nosotros, sea nuestra forma de ver el mundo. Pero zona de confort mediante, es más fácil que querramos forzar las cosas
antes de dar un paso al costado y ver si no hay un otro punto de vista disponible desde el cual analizar esa circunstancia que de alguna manera parece no estar funcionando. Me pregunta Esteban, si para todas las cosas hay siempre un encaje adecuado. No sé, el para todas las cosas me asusta. No lo sé, porque, insisto, para todas las cosas es demasiado amplio, no me atrevo. Diría que para la mayoría de las cosas que hacen a nuestra pragmática en el mundo, hay... Ok, gracias Esteban por relativizar tu pregunta. ¿Cuál es el secreto de la vida, señor docente? Usted que no sé. Creo que para todas las cosas hay soluciones que son más prácticas que otras. Y que para todos los problemas que se nos pueden presentar en la vida cotidiana, hay posibilidad de encontrar mejores encajes en la medida en que estemos dispuestos a relativizar esos puntos de vista que tienen que ver con la zona de confort, en definitiva, que se traducirían como, yo la tengo clara, yo me las sé todas, yo estoy muy seguro del lugar que ocupo en el mundo, así que no necesito cuestionarme este lugar. En la medida en que seamos capaces de relativizar estas respuestas automáticas que todos nos damos, yo también, va a ser más fácil que encontremos formas de encaje más lábiles. Digo, en realidad es uno quien tiene que ser lábil para esto. Y en el terreno de la comunicación esto es algo muy claro de ver. A mí me gusta decir, porque una vez alguien me lo dijo a mí, recordarán aquella famosa frase de la película Esperando la carroza, ahí lo tenés al pelotudo. Frase maravillosa, antológica de nuestro acervo cinematográfico. Bueno, una vez alguien me dijo, ojo porque todos somos ahí lo tenés al pelotudo de alguna otra persona. Todos ocupamos ese lugar para alguna otra persona. Y todos nosotros colocamos a alguien más en ese lugar. Cuando hay un ruido en una comunicación, cuando una comunicación se enfrenta a una cierta distorsión, a un cierto mal funcionamiento, lo más fácil de hacer es esto. El otro no me entiende. ¿Por qué no me entiende el otro? Y porque es un pelotudo, porque es un necio, porque es un gorila, porque es un zurdito, porque es esto, porque es lo otro, porque es un pendejo. Y esa respuesta encaja perfectamente en mi zona de confort. Claro, por eso no me entiende, listo. Yo no tengo ninguna necesidad de correrme del lugar que he decidido construir de confort para mí, para entender por qué esa comunicación no funciona. Ahora, es una cagada, porque la comunicación va a seguir sin funcionar. La otra vez alguien me hizo notar algo. La pregunta del docente suele ser, ¿me entienden? ¿Cuánto más constructivo sería que el docente empezara a preguntarse, ¿me doy a entender? ¿Soy suficientemente claro? Qué sutileza, ¿no? Y sin embargo, esa sutileza, ¿me explico? Esa sutileza ya nos coloca en lugares diferentes. Uno mismo se coloca en un lugar diferente y coloca al otro en un lugar diferente. Entonces, ¿qué pasa si el otro no me entiende? No porque es un pelotudo, sino porque yo no estoy siendo suficientemente claro o si yo no me estoy ajustando a su parámetro comunicacional. Por ahí yo estoy siendo lo suficientemente claro para alguien que maneje exactamente mi mismo criterio comunicacional. Pero yo me estoy dirigiendo a un otro. ¿No sería útil preguntarme si no vale la pena cambiar
mi perspectiva para poder acceder a la perspectiva del otro, porque acá hay algo también importante. Cuando hay una pelea, en la pelea participan los dos. Cuando hay una relación amorosa, de la relación amorosa participan los dos. Cuando hay una relación de educador y educando, bueno, también participan los dos. Pero uno solamente puede modificar lo que hace uno. Si yo me estoy peleando con otra persona y esa otra persona grita, yo no puedo evitar que esa otra persona grite. Lo que sí puedo hacer es evitar gritar yo. Y entonces, a partir de mi comportamiento, establecer una suerte de rutina para tratar de incidir en el otro, de influir en el otro, para que el otro, sin darse cuenta, modifique también su modo de actuar. Pero primero modificando lo que yo hago. En el caso de una explicación, lo que tengo que hacer es cambiar mi modo de explicar, no exigirle que el otro cambie su lugar de escucha para entenderme. Pilar dice que del otro lado es un gran cambio. El me entienden es un poco subestimar al de enfrente y es durísimo. Me doy a entender. Absolutamente, pero les voy a confesar algo. Les confieso algo. Uno muchas veces ha automatizado tanto estas expresiones. Es lo mismo que pasa con el machismo. Uno tiene que luchar con la deconstrucción porque ya tiene frases incorporadas y no es que en su cabeza el otro valga menos, pero ya la lingüística a la cual uno ha accedido está tan incorporada que tiene que luchar con esas construcciones discursivas. Y las construcciones discursivas nos llevan a percibir la realidad de una determinada manera. Les digo esto, a mí el todes me rompe las pelotas, a mí personalmente. Pero acepto el argumento de que modificando una estructura lingüística, a la larga se termina modificando la percepción que las discursividades determinan sobre el mundo. Lo que pasa es que, bueno, pero no es el tema. Yo creo que hay otro tipo de discursividades que son mucho más profundas que el todes, que siguen instaladas y que es necesario erradicar primero. Ahí veo que está la profesora Graciela Fernández conectada. Entonces digo, por ejemplo, esto de hablar desde el periodismo de dramas pasionales. ¿Qué drama pasional? No me hables de un drama pasional, de un crimen pasional. Es un crimen, punto. En fin. No quiero tampoco extenderme demasiado sobre esto. Y justamente la profesora Graciela me dice que hace unos años tuvo un problema con una alumna de la UDEM, Universidad de la Marina Mercante, porque me dijo que la discriminaba preguntándole si entendía. Y el problema, Graciela, es que, y a ver, les pido perdón a ustedes, estudiantes, porque más de una vez me va a salir, ¿me entienden? Pero no porque esté en ese lugar de superioridad moral o intelectual, sino que el discurso está tan anclado que me va a costar de construirme. Bueno, lo intento, lo intento. Y si bien está naturalizado, como dice Pilar, tenemos, es una tarea de todos, que desnaturalizarlo. Hay tanto por hacer a nivel individual y social. Intentar es el primer paso. Sí, claro que sí. Bueno. Dice la profesora María Marta Villalba, también es hora de que los docentes y los ámbitos académicos empecemos a usar la palabra estudiante y no alumno. Sí, estudiante por empezar tiene la ventaja de que es inclusivo. Me evita el alumno-alumna. Hay algunos hay algunos que estudian etimología.
que dicen que la palabra alumno tiene que ver con falta de luz, falta de lumen, y hay otros estudiosos de la etimología que dicen que en realidad es un error. Yo por las dudas prefiero estudiante, prefiero reconocer que nosotros los docentes aprendemos en cada una de nuestras clases a la par del estudiante, y creo que es una actitud positiva. Por eso la presencialidad es tanto más valiosa, ¿no? Porque al estar presentes es más fácil no solamente enseñar, sino también aprender. Pero bueno, nada, volvamos sobre el tema que nos compete, que es lo de construir la realidad, y vaya que hemos estado hablando sobre construir la realidad. Hay uno de nuestros docentes en la cátedra, Abel Beridalgo, que se ha especializado en lo que se conoce como programación neurolingüística, la famosa PNL, y suele haber bastante mala fama respecto de la PNL, la programación neurolingüística, en algunos ámbitos, porque claro, cuando uno habla de PNL, habla de influencia. Y hoy alguien me preguntaba algo cuando la clase todavía no había arrancado sobre sujeto e influencia, así que si quieren meter alguna pregunta al respecto, creo que es pertinente. Influir es algo que tiene por ahí también mala prensa. Claro, estás tratando de manipularme. La manipulación es algo que existe, la manipulación de mala leche es algo que existe, no lo vamos a negar, no vamos a descubrir nada nuevo diciendo esto. Pero en realidad cualquier buena comunicación intenta, de alguna manera, una manipulación sobre el otro. Ojo con esto. Porque el querer darse uno a entender supone querer modificar la estructura perceptiva e intelectual del otro como para poder empatizar mejor con el otro. Hay algunas técnicas de PNL muy básicas, por ejemplo, no pretendo que esto se convierta en una clase de PNL, pero cuando uno en una comunicación presencial, no mediatizada, quiere comunicarse mejor con otra persona, una posible práctica es observar a esa persona y copiar sutilmente su postura corporal. Si esa persona está cruzada de piernas, uno puede hacer lo mismo, y esto de alguna manera es una manipulación de la empatía del otro, que el otro inconscientemente va a darse cuenta de ese empate, empatía, empate, y lo que nosotros le digamos va a estar en un nivel más favorable a la hora de esa persona estar dispuesta a creer en lo que uno dice o manifiesta. Simplemente a partir del recurso de copiar la postura corporal. Y después, a partir de ese empate en la postura corporal, yo sutilmente puedo intentar que la otra persona se descruce de piernas y tenga una posición más abierta, y teniendo una posición más abierta en lo corporal, que esté más dispuesta a escuchar lo que uno le dice. Porque somos un complejo sistema intelectual, afectivo, anímico, sensorial. Uno podría decir, por ejemplo, si ustedes ahora, cada uno en su casa, me hace caso a esta indicación que voy a darles, y es muy sencilla. Les pido que, por más de que no los esté viendo, cada uno de ustedes sonría forzadamente durante unos segundos. Una sonrisa. Háganlo, por favor. Y díganme, o díganse, no hace falta que me lo digan a mí, si con el solo hecho de forzar una sonrisa
no se modifica en algo, aunque sea muy chiquitito, muy sutil, el estado de ánimo. Mayormente la respuesta es sí, hay una modificación anímica. Y quiere decir que estamos atravesados entonces por muchas sutilezas que si uno es capaz de incidir en el otro para que estos cambios se den y de esta manera puedo modificar y mejorar mi comunicación con el otro, generando empatía, ya deja de estar tan mal la idea de influir sobre el otro, de manipular al otro. Sí, te estoy manipulando, pero en un intento porque mi comunicación funcione mejor, no para venderte un auto usado que tiene el motor fundido. Sí, es verdad, las mismas técnicas se pueden aplicar a un vendedor de autos usados con el motor fundido. Sí, es cierto. Las mismas técnicas las utilizan personajes como Jaime Durán Barba para que un político pueda ganar una elección, sin evaluar si ese político es el más conveniente o no. Y no estoy hablando necesariamente de la Argentina, ¿eh? Jaime Durán Barba es un mercenario, pero ojo que es un mercenario que tiene cosas escritas muy interesantes porque sabe mucho del individuo humano y de cómo funcionan estos procesos. Así que si se cruzan con algún libro de Jaime Durán Barba, no lo desprecien, más vale préstenle atención, léanlo, analícenlo, porque tiene mucho para enseñar un tipo como ese. No le crean a lo que produce a nivel de las campañas políticas, en todo caso. Pero les decía, si bien el vendedor de autos usados o el diseñador de marketing político puede utilizar estas formas de modificar la comunicación, también lo podemos hacer nosotros desde la buena intención para tener una mejor relación con nuestros compañeros, con nuestros pares, con nuestras parejas, con nuestros padres, con quien sea. La comunicación es una estrategia que siempre nace en quien puede modificar el vínculo, el que puede decidir si ese cubo que no entra por el huequito circular, lo corro hasta encontrar el huequito con forma de cuadrado o si me empecino en seguir empujando hasta que se rompa la tapa de plástico. Perdón por tanta metáfora, pero creo que puede ser interesante o útil. ¿Alguna cosita adicional? Bueno, estoy atento a si hay comentarios o consultas o demás. Mientras tanto, chequeo a ver que alguna cosa me haya quedado colgada. Algo que ya he dicho en mi práctico, pero que me gustaría señalar aquí en este teórico también, en relación a esto que les decía de este esquema, emisor, receptor, un esquema que es muy bello. Es muy bello en el sentido de que es muy sintético, es muy fácil de comprender y es muy fácil de memorizar. El problema que tiene este esquema es que emisor, receptor, son dos ideas, son dos abstracciones, un poco como la abstracción de ahí lo tenés al pelotudo, ahí lo tenés al emisor, ahí lo tenés al receptor. No. Emisor y receptor no existen en la comunicación. Lo que existen son personas, son subjetividades que se ponen en juego, con toda la complejidad propia de la subjetividad del sujeto. Cuando digo toda la complejidad, me estoy refiriendo a todo el mundo intelectual y a todo el mundo de lo sensible. Y en este sentido, quiero hacer notar que usualmente manifestamos en los discursos la palabra sujeto, persona, gente, individuo, todo como si fuese sinónimo. Y en realidad la palabra sujeto y la palabra individuo no solamente no son sinónimos, sino que en realidad les diría que son hasta antónimos.
El individuo es aquel que tiene una cierta autonomía una vez que ya no puedo dividir más la unidad básica de la comunicación. En lo social tengo el país, la provincia, la ciudad, el barrio, la comunidad, la familia nuclear. Bueno, el último eslabón de esta cadena es el individuo, es el que está limitado biológicamente. Mi sensorialidad, mi conciencia, mi espacio vital, cuando yo me muero yo y desaparece el yo biológicamente. Ahí se explica claramente que soy un individuo, pero sujeto, por el contrario, es todo aquello que ancla a ese individuo, que sujeta a ese individuo a lo social. Y todos somos sujetos y todos somos individuos, pero es muy distinto pensarnos, cada uno de nosotros, o como sujeto o como individuo. Y es muy distinto pensar la comunicación desde lo individual o desde lo comunitario, o como me gusta decir a mí, todos tenemos en claro la primera persona, el yo. Pero ojo que primera persona también es el nosotros. Y la simple sutileza de migrar de un yo a un nosotros lo cambia todo. Y acá también está la cuestión de la diferencia de yo con el otro, o el límite que me permite a mí nuclearme de un yo a un nosotros. El texto de Gregory Bateson, Forma, Sustancia y Diferencia, trabaja sobre una concepción ecológica de lo social que tiene que ver con esto que yo les estoy diciendo. Permítanme recordar un magnífico programa que salía hace algunos años en la televisión argentina, si no me equivoco, por Canal América, que se llamaba Bill Metal. No sé si alguno de ustedes lo recordará. Básicamente era un reality con un premio en dinero que consistía en que cada persona tenía que presentar una historia, verdadera o falsa, explicando para qué quería ese dinero. Entonces, alguno, no sé, decía, bueno, van a operar a mi padre y necesito ese dinero para costear la operación, otro quería montar un negocio para salir de la pobreza, etcétera, etcétera. Después, como en todo programa, como en todo reality, había acuerdos entre los participantes por los cuales se podía expulsar a un participante, a otro. Entonces, las personas complotaban de alguna manera, se ponían de acuerdo, che, mirá, a este lo vamos a sacar porque su historia es inverosímil, por lo que sea. Finalmente quedaban dos personas. Y a cada una de esas personas le daban un pizarrón y un marcador. Y la regla del juego era esta. Presten atención porque es muy interesante y tiene que ver con algo que está también en el libro de Václavic que se llama El dilema de los prisioneros. Cada una de esas personas tenía que escribir en su pizarra si compartía el premio con el otro contrincante o no lo compartía. Y entonces se daban estas posibilidades. Si los dos ponían que compartían el premio en dinero, se llevaba a mitad cada uno. Si uno ponía que compartía y el otro ponía no comparto, el que ponía no comparto se llevaba todo y el que de buena fe había puesto que compartía se quedaba sin nada. Si los dos ponían no comparto, la plata quedaba en el canal. Los participantes se iban con 0 cada uno. Lo interesante del lo interesante del programa es que prácticamente todos los episodios terminaban igual, el pozo quedaba en el canal. ¿Por qué? Bill Metal, así se llamaba el programa. Perdón, estoy respondiendo al chat. Multitasking.
Piénselo de esta manera. Piénselo en términos del yo. Yo tengo dos posibilidades. O pongo que comparto o pongo que no comparto. Solamente puedo manejar eso. No puedo manejar lo que el otro escribe. Si yo pongo que no comparto, me llevo todo o no me llevo nada, según lo que ponga el otro. Yo pongo no comparto. Si el otro pone que comparte, me llevo todo. Si el otro pone que no comparte, no me llevo nada. Todo o nada. Si yo pongo que comparto, las opciones son o me llevo la mitad o no me llevo nada. Entonces, considerándolo así en términos matemáticos, ¿qué me conviene? Y me conviene jugarme por el no comparto. Entre todo y nada y la mitad y nada, me conviene todo o nada. Pero lo que pasa es que el otro piensa igual. Ahora, si la pregunta fuera, ¿qué nos conviene a nosotros dos? ¿Llevarnos la plata y después vemos cómo la repartimos o que quede en el canal? Ahí no habría ninguna duda. El problema es que los participantes estaban inhibidos de pensar en términos de nosotros. Estaban forzados a pensar en términos de yo. Y a través del programa todo el tiempo, que era toda una mentira, que había que complotar para sacar al otro, esta relación no colaborativa se iba profundizando cada vez más y más. ¿No será lo mismo que nos sucede en la sociedad capitalista? Que todo el tiempo nos están diciendo, pensá en tu interés, porque total el otro no va a pensar en tu interés. Claro, y si el otro no va a pensar en mi interés, yo voy a pensar en mi interés, y no en el interés del otro. Y si nos corriéramos de ese yo, y pasáramos a preguntarnos qué nos conviene a nosotros, qué distinto que sería el mundo, ¿no? El problema es que ese pensamiento solamente es posible si empiezo modificando mi pensamiento yoico. No es posible si espero que primero se mueve el otro. Tengo que hacer yo la primera jugada. No sé, lo dejo ahí para que lo piensen. Comentarios por amor o por dinero. No lo quiero, Fede, y no quiero verlo tampoco. Gracias, Tatiana, por tu comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Rus, por eso de hoy aprendí muchas cosas. No saben, estos comentarios que ustedes nos hacen a los docentes, lo importante que son, pero no por el elogio, también valdría si fuera la crítica. Pero en esto que yo les digo, y esto se los digo para que tengan en cuenta con todos sus docentes, esto que yo les decía, que el docente tiene que aprender también con sus clases. El docente aprende de los contenidos, pero también tiene que aprender a enseñar. Y la única manera que tenemos nosotros de aprender a enseñar es si ustedes nos dicen si estamos enseñando bien o estamos enseñando mal. Si no, no lo sabemos. Y se los digo desde la sinceridad. Y se los digo como un docente que esté empezando a aprender a enseñar. Gracias, Rus, gracias a todos ustedes. Bueno, la clase como siempre, el feedback se perdió un poquito por la no presencialidad, Pilar, pero sí, está buenísimo mantenerlo porque es fundamental para nosotros que estamos haciendo estas clases. Como siempre, va a estar subido al canal de YouTube. Qué bueno, la pandemia sirvió para que esta cátedra tuviese un canal de YouTube. Ahí ya se ganó algo. Y bueno, los respectivos profesores están siempre dispuestos a responder a las inquietudes que tengan. Creo que la clase que viene vamos a estar retomando, si no me equivoco, el tema de lo sensible, pero de todos modos tomen este espacio también para ir revisando cualquier duda que les pueda quedar en
en relación al conjunto de las temáticas de la cursada. Gracias por la paciencia, por haber estado del otro lado, por vuestros comentarios y si Dios quiere nos vemos en los prácticos o la clase que viene. Saludos a todos, gracias por la atención de vuelta.